volvés a mí y al grupo, le habría dicho Simeone, pero si no estás en condiciones no podés jugar. Eso le dijo Simeone a Ortega. A las 7 menos cuarto de la mañana, salía del boliche Esperanto, en la calle Juan B. Justo y Honduras, enfrente de una estación de servicio, la que estamos viendo, y este es Ariel Ortega. En este estado, subiendo a su vehículo. Este es el momento, me parece, ¿no? Cómo llega Ortega al auto. Intentar repasar la riquísima historia de River sería casi imposible, pero entre sus grandes laureles, algunos más o menos importantes que otros, hay un título en particular que quedará impregnado para siempre, no solo por el campeonato en sí, sino también por el contexto que generó por aquel entonces. Y es precisamente el Clausura 2008 que tuvo muchos condimentos para analizar. En primer lugar, el más obvio, fue el último torneo que supo conquistar River antes de irse al descenso. Y en segundo lugar, la pelea que mantuvieron dos pesos pesados, no solo de River, sino en general del fútbol argentino: Simeone y Ortega. Por un lado, Diego Simeone estaba cosechando sus primeras experiencias como entrenador de primera división, si bien se había iniciado en Racing y después coronó con Estudiantes en aquella mítica final ante Boca, que si te interesa saber más sobre ese día, toca la tarjeta que aparece arriba a la derecha. Lo cierto es que el Cholo tendría su primer eslabón fuerte cuando le tocó dirigir a River. Un River que contaba entre sus filas con un Burrito Ortega ya convertido en ídolo, emblema, referente y máximo exponente por aquel entonces. Además, ambos tenían un plus: se conocían por haber compartido plantel en la selección argentina. Todo hacía pensar que la relación sería excelente y se potenciarían. El hecho de conocerse daba más facilidades, en teoría. Pero para entrar en contexto hay que remontarse hacia finales de 2007. Durante ese lapso, Daniel Alberto Pasarela era el entrenador de River, pero luego de la eliminación de la Copa Sudamericana y sin chances reales de poder obtener un título local en aquel segundo semestre, él mismo se había puesto la exigencia de renunciar si no ganaba algún campeonato antes de ese fin de año. Por este motivo, José María Aguilar, presidente de River en aquel momento, aceptó este condicionante y comenzó rápidamente a buscar el reemplazante. Se dieron varios nombres, pero solo uno resaltó por sobre el resto: Diego Pablo Simeone. El Cholo tenía en ese comienzo de 2008 la dura tarea de afrontar dos competencias complejas. La primera, el torneo Clausura, y la segunda, la tan ansiada Copa Libertadores. El club de Núñez llevaba 4 años de sequía y, para colmo, Boca no paraba de festejar campeonatos. Por este motivo, Simeone no quería ceder en ninguna competencia y buscaba ser protagonista en ambas. Y para ello, necesitaba tener a todo su plantel en el punto más alto de su rendimiento. Por este motivo, una de sus primeras decisiones fue la de no solo entregarle la capitanía a Ariel Arnaldo Ortega, sino de hacerle entender que a partir de ese momento se convertiría en el máximo referente del equipo. En un momento tomás la determinación, apenas llegás, de decir: Ortega, usted es el capitán, con todos los antecedentes que tenía Ortega, ¿sí? Futbolísticos y extras, que tanto no me interesan, pero digo, vos tomás la determinación de decirle: usted va a ser el capitán de River. ¿Por qué? ¿Porque lo conocías? Porque Ortega es River y se refleja mucho en lo que es River, Ortega. Entonces entendía de que no le habían dado nunca la posibilidad de ser capitán, y yo creo que a la gente hay que darle responsabilidades, porque la gente, cuando tiene responsabilidades, si es responsable y si es inteligente, termina respondiendo. Y creo que en el andar, dificultad más, dificultad menos, diferencia más, diferencia menos, aceptación más y compartir menos algunas cosas, como fue, hizo que tome el lugar que nosotros creíamos dentro del equipo. Por otra parte, intentó que su idea se plasmara lo más rápido posible. Un equipo que sea verticalmente ofensivo, protagonista y mezclando jerarquía con juventud. Básicamente, Simeone quería ingresar rápido en el famoso paladar negro que caracterizó siempre la historia del club. Como se dijo, con Ortega a la cabeza y con complementos como Falcao, Abreu y Carrillo en el arco, buscó también potenciar a los pibes como Diego Bonanote, que sería clave para la obtención de aquel Clausura, así como la gema en bruto de Alexis Sánchez, que había llegado pocos meses antes desde el Colo-Colo. River, con un Ortega en su máximo esplendor, fue protagonista sin duda alguna. Le sacó 4 puntos de ventaja al escolta que terminó siendo Boca
y de esta manera terminaría con la sequía para sumar su 34ª Copa a sus vitrinas. River finalizaría ese primer semestre con el título, pero con la espina de haberse quedado eliminado frente a San Lorenzo de Almagro de Ramón Díaz en los octavos de final de la Copa Libertadores. Dicha eliminación insólita, que tendría su punto culmine en el Monumental luego de empatar 2-2 después de ir ganando 2-0 y con 2 hombres más. Recordada es la frase de Oscar Ahumada cuando mencionó que durante ese partido se sintió un silencio atroz. Da un poco de bronca, porque a veces, a mí me dio bronca un muchacho que el otro día decía de Boca, que Boca tiene actitud copera, que esto, aquello, y es verdad, también tiene jugadores más de experiencia, nosotros, pero yo el otro día noté algo en la cancha, que cuando San Lorenzo nos hizo el 2-1, el estadio se enmudeció, y yo he jugado en la cancha de Boca, ganando 2-0, y la gente de Boca se nos caía encima. Entonces yo a veces pienso que la gente se equivoca. Creo que es el momento en que más necesitamos de ellos. Como el otro día un sector de una platea empezó a cantar en contra y el resto de la cancha empezó a cantar a favor. Y a mí eso sinceramente me tocó porque me gustó, porque me había empezado a molestar que la gente esté cantando en contra. Habíamos dado vuelta un partido, el del 4-2 y todo, y empezó a cantar en contra, y el resto de la gente lo levantó. Esa actitud es molesta, porque uno no le recrimina al hincha, escuchame, en el momento en que más te necesitamos, vos nos tirás para atrás. Creo que a veces es cuestión de la hinchada un poco influye, y bastante a veces, cuando uno siente el aliento permanente y todo, reacciona, dice, ¿qué está pasando acá, muchachos? Vamos, que tenemos que reaccionar, y por ahí cuando se sintió ese silencio atropo, fue un silencio muy grande, también se sintió después en la cancha por ahí, también, ¿no? A partir de ese triste momento, River supo levantarse a tiempo y cerrar el semestre con un título que permitiese tapar aquel papelón continental. Pero hubo una situación que en su momento estaba siendo escondida. Y como River estaba en una seguidilla de triunfos, todo parecía estar en perfectas condiciones. Pero no. A pesar que Ortega estaba brillando dentro de la cancha, no lo hacía fuera de ella. Constantes faltazos en los entrenamientos y también sumado al desgano que demostraban algunos otros, llevó a Diego Simeone a tomar una durísima decisión. El burrito no estaría presente en el último partido de aquel torneo clausura frente a Banfield. Durante las últimas 2 semanas previas a ese partido, Ortega tuvo unas desatenciones profesionales que no le gustaron para nada a Simeone. Si bien el entrenador optó por no hacer mucho escándalo debido a que River estaba en un punto de coronarse campeón, lo cierto es que una vez consumado el título, decidió que Ortega no estuviese siquiera en el banco de los suplentes para disputar la última fecha frente a Banfield en el sur. Ortega, como el resto del plantel que había sido considerado para el transcurso de ese clausura, estuvo concentrado para dicho partido. Pero fue durante la mañana previa al encuentro que Simeone se reuniría en privado con Ortega y le comunicaría la difícil decisión. El burrito no la tomó de buena manera y se llevó todas sus pertenencias y anunció incluso que dejaría de jugar en River. El motivo, según se cuenta, fue que Ortega habría llegado a entrenar en un mal estado físico en uno de los días de esa semana. Esta situación molestó al técnico y por eso tomó la dura decisión. Después de la concentración de River, si yo te doy la 10, yo te doy la capitanía, te doy el liderazgo, te damos todo lo que vos quieras, en tanto vos nos devolvés a mí y al grupo, le habría dicho Simeone, pero si no estás en condiciones no podés jugar. Eso le dijo Simeone a Ortega. Le dice, no seas vigilante, Cholo, no seas vigilante, no me hagas esto, déjame jugar el último partido, lo hablamos mañana, lo hablamos el lunes, pero déjame jugar, es el último partido, déjame dar la vuelta. Así no. Así no. Lo que te propongo es que vengas con nosotros, le dijo Simeone. Entrás a la cancha, entrás con la copa, mostrás el trofeo, pero vas al banco. Vas al banco. No me hagas esto, le dijo, y ahí la conversación comenzó a ponerse muy tensa. Déjame jugar. Ariel, no estás en condiciones. Esa es la frase, terminante, ¿no? Simeone. Además, esto es importante, que era un presidente muy malo para el grupo. Así no, lo lamento. Si no juego, me voy a casa, le dijo ¿Puedo decir Ortega. algo que leí cuando termines? No vengas, le dijo. Dale, pregunta. Que leí de Roberto Perfumo, diciendo, hablando bien de Simeone, diciendo que lo cuidó, que en un mal momento... Me voy de River por culpa del cuerpo técnico, sostuvo el burrito un par de horas después de que se conociera la desafectación de Simeone. Esto pasa porque es un vigilante y un mala leche. A esta altura de mi carrera
no puedo permitir que me forree así este tipo, expresó fuertemente Ortega en relación a Simeone. Si bien ese inconveniente fue la gota que rebalsó el vaso, lo cierto es que ya habían tenido fuertes cortocircuitos, como por ejemplo lo que sucedió post partido de ida por los octavos de final de la Copa Libertadores ante San Lorenzo. Según se cuenta, Ortega ingresó al vestuario totalmente enojado y ofuscado, pateando puertas y todo lo que se le encontrase en su camino. Y es que el burrito apenas había jugado un puñado de minutos. Para colmo, en la revancha en el Monumental ni siquiera ingresó. Un enfrentamiento que fue escalando a partir de allí. A pesar que después del escandaloso partido ante San Lorenzo, River se supo levantar y Ortega, más allá de no haber completado los partidos que le tocó jugar, fue clave en un gol de Bonanote ante Huracán, en otro de Villagra Colón y también en el tanto del chico Bonanote ante Olimpo, que tuvo como previo un gran pase del burrito y que le permitió al equipo salir campeón. Con todo ese combo, Simeone optó por separar a Ortega del partido contra Banfield y el burrito, años más tarde, contaría lo que vivió. Te dejó afuera del partido cuando vos le habías hecho ganar el campeonato con ese pase que le pusiste al Kitty Villagra en la cancha de Colón. Digo, ¿tenés bronca contra Simeone por aquello que te hizo? No, yo no tengo bronca, sinceramente, a nadie, menos en el fútbol. Creo que son cosas que por ahí me dolieron en su momento, pero yo, cuando pasó eso, ese domingo, yo fui al vestuario, a la habitación de él y le dije todo lo que le tenía que decir a él y a Nelson Viva. O sea, no es que yo nunca me caractericé por salir a declarar así en contra de nadie sin haber hablado con esa persona. Yo en ese momento lo reputié a él y a Nelson y ellos me dijeron las cosas que me tenían que decir y listo, se terminó ahí. Yo salí a declarar porque bueno, me dolió y primero se las dije a ellos, pero bueno, esas son cosas que han pasado en su momento, pero la verdad que a mí me dolió porque fue como una traición, digamos, porque tranquilamente ya habíamos salido campeón hace una semana, tranquilamente podría haber ido a jugar 2 minutos ese partido, entrar, salir y chao, te vas de River y listo, se terminó. Yo siempre me manejé de esa forma. Ya con el hecho consumado, lo que quedaba latente de saber era qué pasaría con el futuro de Ortega. Gracias a la intervención del presidente José María Aguilar, que acercó a las partes, se llegó a un acuerdo. Ortega continuaría, pero debería respetar a rajatabla las condiciones de Simeone. Durante la pretemporada en Punta del Este a mediados de 2008, el burrito había tenido un excelente trabajo. Incluso participó de un amistoso frente al Ciclón, en el que marcó un gol. Pero el 1 de agosto se dio un hecho que marcaría un antes y un después. En dicha fecha, a la salida de un boliche, Ortega se subiría a su auto, que se encontraba en una estación de servicio ubicada en el barrio de Palermo, y se llevaría puesto un surtidor. Lo peor es que una cámara de televisión filmó todo el hecho. En este estado, subiendo a su vehículo. Este es el momento, me parece, ¿no? ¿Cómo llega Ortega al auto? Cómo se recuesta sobre su propio peso, ¿no? Arranca el vehículo, pone marcha atrás y ocurre lo siguiente. Le pega un surtidor, vehículo importado, no le hizo mucho al auto y parte. Luego del incidente, que ya había sido reflejado por todos los medios más importantes del país, el futbolista no se presentó en los entrenamientos que se desarrollaron en Ezeiza. Por tal motivo, Diego Simeone decidió separarlo del plantel. Meses más tarde, Ortega opinó sobre su salida del millonario. Volver de que no te podías ir así de River, al margen de que también hay que decir que te fuiste campeón, ¿no? Pero bueno, fue una salida que no fue de las mejores. Digo, cuando te ibas, ¿vos sabías que volvías o en un momento dudaste y dijiste, no me digas que voy a terminar así mi historia con River? No, en su momento cuando se fue de la forma que me tuve que ir yo, pensaba un montón de cosas, de la calentura, querés tomar decisiones drásticas que por ahí te arrepentís, pero son calenturas que duelen, pero como yo soy una persona que, bueno, pasa el tiempo, no soy una persona rencorosa y que no estoy pendiente de lo que pasó y el amor que yo siento por jugar en River, no me importa nada, sinceramente, de lo político, de quién está, quién no está, quién se fue
y de la forma que me tocó irme a mí. Yo simplemente quiero ponerme la camiseta de River, entrar a la cancha de River y jugar al fútbol y hacerlo con la camiseta de River porque me encanta y lo disfruto y me hace feliz. Ver a la gente que corea tu nombre todos los domingos y eso no le pasa a cualquiera, así que por eso, sinceramente, soy una persona que me gusta eso, jugar al fútbol. Incluso el propio Diego Armando Maradona se metió en la polémica de cómo se lo trató Ortega y lo que significaba para el mundo River. Tengo que y sumarme a lo que dijo un poco eso, ¿no? El símbolo de este River que ganó el campeonato, que hay que felicitar, pero por sobre todas las cosas felicitar a la gente de River. Y yo, vos sabés lo que me distancia de la gente de River, porque la gente de River mantuvo al ídolo. Cuando todos los boludos gritaban boludeces en muchas canchas de la Argentina, la hinchada de River bancó al ídolo, al que le dio alegría. Y hoy más que nunca el título de River se lo deben a la hinchada de River que lo bancó y a Ariel Ortega por estar como está. Saquemos a todos de la bolsa, saquemos a todos de la vuelta olímpica, está bien, hicieron su trabajo, pero nadie más merecido lo tiene este campeonato que Ariel, por lo que luchó, por lo que pasó, por todo lo que nos tuvimos que fumar durante todo este tiempo de cierta gente que no mejor ni hablar. Entonces me parece que hoy ustedes están haciendo este homenaje espectacular al hombre que queremos todos, al hombre que lo vemos sonreír, que habla de su familia, que habla de su River, y me parece que yo no podía faltar porque lo adoro, porque nosotros concentramos juntos también. Él me pedía consejos y yo le decía, esto viene con el tiempo y preguntame lo que quieras, pero veo que hoy es un tipo maduro que le está ganando un montón de cosas, pero con una copa o con un campeonato es mucho mejor, es mucho más lindo. Bueno, ¿podés hablar? No, la verdad que una sorpresa muy linda y bueno, él sabe que yo lo quiero mucho, por muchas cosas que siempre la tengo presente y también ha tenido gestos que me han llegado mucho y que él sabe que le estoy agradecido y nada, agradecerle, tengo palabras de agradecimiento solamente hacia él porque bueno, en momentos muy difíciles de mi vida, con un llamado, con verlo 10 minutos me ha hecho sentir bien, ¿no? Sí, me dolió muchísimo, creo que Ariel no se merece de ninguna manera el trato que le dieron, que sí, que no, que lo compraba uno, que lo compraba el otro, más allá de los colores. Esta gente que se cree poderosa y es muy triste, no se fija en la persona. Yo te digo por experiencia propia, cuando quieren rodearte y te hacen estas cosas, te sentís muy solo. ¿Tuviste ganas de llamarlo? Sí, tuve muchas ganas. Yo hablo con Ariel seguido. Él lo dice esto. Sí, yo lo hablo porque tengo un cariño especial por él y por todo lo que está pasando y me parece que son muy crueles. Sin embargo, el Cholo Simeone se mostró firme en su decisión y no dio el brazo a torcer. Cuando la situación comenzaba a encaminarse para bien, Ortega no había cumplido con su palabra y el técnico no tuvo otra opción. Incluso no se arrepintió de esa decisión. No fue una decisión simple, me generó tristeza porque lo conozco mucho más que ustedes, Ariel, porque compartí muchas horas de concentraciones y sé que es un chico con buenos sentimientos, pero no me arrepiento de haberlo dejado afuera. Fue la decisión más difícil que tuve que tomar como entrenador. Había hecho una pretemporada fantástica, pero desde el lugar que me toca, siempre traté y trato de hacer lo que creo y espero que algún día él lo pueda valorar. Lo traté de ayudar a entender que necesita tratarse. Lo cierto es que ya era Vox Populi que el burrito sufría una adicción a la bebida alcohólica. Para apaciguar la situación, José María Aguilar aceptaría la decisión de Simeone y buscaría una salida rápida para Ortega. Finalmente, se iría a préstamo por 6 meses a Independiente Rivadavia de Mendoza, que militaba en el ascenso. El burrito contaría lo que sintió en aquel momento. ¿Qué crees que tenés? Los bajones que vos decís o los momentos donde ese termoquilombo. Si supiese, ahí sería mucho más fácil la vida. La cabeza de uno por ahí vuela, digamos, o sea, anda a mil y piensa un montón de cosas que por ahí no las tiene que pensar o cosas que pensás si te hacen mal y por ahí uno se encierra en uno mismo y cuando viste la cagada, digamos, y después, viste,
te arrepentiste, decís, sí, fue un momento de mi vida, de mi carrera, que estaba muy en rebelde, qué sé yo, por ahí. No sé, sinceramente, hoy por hoy, lo que realmente me pasó era como que me agarró el pelotudeo de grande, digamos, como que qué sé yo, no sé, no le encuentro una explicación. Por ahí estaba como peleado con la vida, como enojado, con los periodistas, con mis compañeros, no sé, con todo el mundo, que la verdad que muchas veces me preguntaba y no sé, hacía como para ponerme todo en contra, digamos, ¿viste? A mi familia, a los periodistas, no sé, a todo el mundo, y la verdad que no lo lograba porque realmente mucha gente me quería mucho, el hincha de River, mis compañeros siempre me bancaron, a pesar de que, bueno, de las cosas que sí me arrepiento es de por ahí de fallarle, de faltar en entrenamiento, qué sé yo, y esas son de las cosas que hoy por hoy más me duelen. Pero después, bueno, siempre traté de ser un buen compañero, pero bueno, son cosas que me han pasado en la vida, por suerte las pude superar, puse muchas ganas, mis hijos empezaron a crecer y la verdad que, bueno, hoy por hoy estoy bien y la verdad que eso es de las cosas más hermosas que me pasa, tratar de disfrutar la vida, de poder compartir algo con mis compañeros, con mis amigos, y la verdad que el disfrute de hoy por hoy creo que es una satisfacción. Posteriormente, ya sin Ortega, la historia es conocida. Simeone tendría un segundo semestre totalmente para el olvido y es considerado como el inicio de aquella debacle que tuvo como desenlace el descenso a la B Nacional. River estuvo sin ganar durante 12 partidos en el torneo local. La peor racha de la historia sin triunfos hasta ese momento. Perdería el Superclásico por 1-0 ante Boca en el Monumental. Y para la frutilla del postre, el millonario finalizaría último de aquel torneo de apertura, que además lo tuvo como campeón a Boca. El último partido de Simeone fue por los cuartos de final de la Copa Sudamericana, en la que se quedaría fuera frente a Chivas de México. Una pelea que marcó un punto de inflexión para los dos. Una disputa de egos que perjudicó no solo a River, sino a los propios protagonistas. Una enfermedad que tuvo una fuerte repercusión, pero que nunca se supo manejar, quizá de la manera más correcta. Una fuerte exposición a la que se vio sumergida el máximo ídolo y que lo llevó a transitar un duro momento personal. Simeone versus Ortega. Ortega versus Simeone, una pelea que al día de hoy todavía sigue generando un fuerte debate. ¿Y vos, de qué lado estás? Qué difícil, ¿no? Qué difícil es dar una opinión acertada, concreta, bien orientada, apuntada, de un conflicto que sucedió en el 2008 y teniendo por delante 16 años. Porque lo cierto es que yo estoy haciendo este video en 2024 de un conflicto que sucedió hace más de 15 años. Y en el medio pasaron un montón de cosas. El retiro del Burrito Ortega, alejado por supuesto de todas las luces y los flashes que entrega estar con una camiseta como River. Del otro lado, un Cholo Simeone que construyó todo lo que es su carrera como director técnico, sobre todo en el Atlético de Madrid, pero que también pasó por el Catania, que hizo las cosas muy pero muy bien, y que me parece por ahí un tanto injusto tomar al Cholo Simeone como lo que es hoy, uno de los mejores entrenadores del mundo, así como también me parece mal tomar al Burrito Ortega como lo que es hoy, únicamente recordado como ese ídolo y esa figura que añora todo hincha de River cada vez que ve a su equipo en el Monumental o cada vez que lo ve por la tele. Vamos a remontarnos precisamente para el análisis a lo que era la coyuntura de aquel año 2008. Salida de Pasarela, un River que quedaba sin entrenador y que fueron a buscar un Cholo Simeone que no solamente había dirigido a Racing, sino que también había sido entrenador de Estudiantes, le había ido muy bien, había sido campeón en aquel famoso 2-1 de Estudiantes sobre Boca, el día que le hacen la supuesta cama a la Volpe, que si no lo vieron, no lo recuerdan, les dejo el informe acá arriba en la tarjeta para que vayan a ver la verdad sobre ese partido. Pero volviendo al conflicto y a mi opinión de lo que fue esta pelea entre Simeone y Ortega, como punto de partida quiero decir
que me parece que es muy difícil analizar y estar en contra de un ídolo de una institución tan importante como River y en este caso como el Burrito Ortega. Primero y principal porque a mi criterio es una debilidad, futbolísticamente hablando, el Burrito Ortega. Me parece que hoy ya no existen gambeteadores, no existen jugadores que tengan esa capacidad de en el 1 a 1 y encarar en una baldosa como lo hacía el Burrito Ortega, pero acá voy a juzgar neta y exclusivamente esta discrepancia, este conflicto, esta pelea con el Cholo Simeone. Y me voy a poner del lado del actual entrenador del Atlético de Madrid y del entrenador que para mí es uno de los mejores del mundo. ¿Por qué me voy a poner del lado del Cholo Simeone? Yo creo que cuando a uno le dan la palabra, a uno le dan la posibilidad concreta de convertirse en alguien importante para un plantel, como se la dio, y lo veíamos, el Cholo Simeone al Burrito Ortega, que le dio la capitanía, le dio el liderazgo, uno no puede defraudar a quien depositó toda su confianza en uno mismo. Y yo creo que el Burrito Ortega defraudó claramente al Cholo Simeone. Después muchos hinchas de River seguramente me dirán, no Diego, pero fíjate porque Simeone salió último en ese campeonato que Boca termina siendo campeón en la Apertura 2008 y se portó mal con el Burrito Ortega porque el Burrito Ortega terminó yendo a jugar Independiente Rivadavia de Mendoza, un club del ascenso. Lo cierto es que al Burrito Ortega le tuvieron que buscar una salida rápida porque había tenido muchos problemas en ese momento con una adicción muy fuerte y que es muy nociva para la salud, como es el alcohol, que, dicho sea de paso, si tienen problemas y tienen algún tipo de dificultad con el tema de la adicción al alcohol, no duden en comunicarse con algún profesional, es muy importante que lo hagan. Dicho este mensaje de concientización, me parece importante ponerme del lado del Cholo Simeone porque no solo le había dado el liderazgo, le había dado la cinta de capitanía, y sino que también el Burrito Ortega después lo defraudó. Incluso lo contaba Elio Rossi en ese recorte que vieron. Le dijo, ¿querés estar con el plantel, dar la vuelta por el campeonato de River? Vení, hacelo. Pero el Burrito Ortega estaba empecinado con que quería jugar de titular. Por eso digo, es muy difícil meterse con el ídolo, es muy difícil decirle que no al ídolo. Es muy difícil. Y Ortega en ese momento representaba para River la gran figura, como que hoy les diga, no sé, en los últimos tiempos para Boca un Carlitos Tevez. Ortega en ese momento era un Tevez. A mi criterio Tevez fue 5 veces más que el Burrito Ortega en cuanto a carrera, ¿eh? 5 veces más. Pero volviendo al punto, el Cholo Simeone lo deja de lado por ese contexto. Y además el Burrito Ortega terminó chocando con un surtidor en una estación de servicio. Entonces, yo hace poco tiempo, cuando había sucedido el caso de Thiago Palacio, jugador de Estudiantes de La Plata, después de que salieron campeones de la Copa de la Liga y que se la puso contra un surtidor, yo estaba completamente a favor de que Estudiantes lo separe del plantel. Entonces, con un pibe o con el máximo ídolo de la institución, si se convierte en una pesadilla para lo que es la interna del equipo, está bien que sea separado. Coincido plenamente con lo que hizo el Cholo Simeone en ese momento, porque para mí la profesionalidad está ante todas las cosas. Y más en un club como River, que merece toda la profesionalidad posible para la grandeza que tiene la institución. Así hubiese sido en su momento Buonanotte, así hubiese sido en su momento el Pito Abelairas, Radamel Falcao, Alexis Sánchez o el Burrito Ortega. Entonces, en esta debo estar con Simeone. Por eso les dije que para mí era muy difícil opinar del ídolo. Porque Ortega es un ídolo para River. Está entre los 10 máximos ídolos de su historia, seguramente, para los hinchas modernos. Entonces, tenemos que entender que acá estamos hablando de profesionalidad. Y, repito, no me pongo del lado del Cholo Simeone viendo lo que soy el Cholo como técnico, sino en ese momento. Después fue campeón en un torneo y se estrelló con la Ferrari en el siguiente. Sí, por supuesto. Pero eso no quita que el Cholo Simeone buscó la profesionalidad pura
de River durante ese plantel. Sin mucho más preámbulo y sin mucho más desenlace, más que aclarar una cuestión. También es difícil que Maradona salga a bancar a Ortega y vos tener que dejarlo afuera. Que te salga a bancar el Diego, está bien que Maradona en los últimos años no estaba por ahí muchas veces tan lúcido como pasional se expresaba. Entonces me parece que eso terminó siendo por ahí perjudicial para el Cholo Simeone. Al fin y al cabo los dos terminaron fuera del club y el Cholo Simeone fue el entrenador que comenzó ese periodo de 3 temporadas que terminó con la debacle de River y el descenso a la segunda categoría del fútbol argentino, a la B Nacional. Pero separo acá lo deportivo de lo que implica un vestuario. Y yo creo que el Cholo Simeone tomó la decisión correcta. Nos reencontramos la próxima. Un abrazo grande.